Ya estamos con Manuel Llamas, viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Estamos viendo que la inflación bate nuevo récord, una inflación que no veíamos desde 1985, una inflación que prácticamente alcanza el doble dígito y una inflación que proviene no exclusivamente de la guerra de Rusia-Ucrania, no de Putin y Zelensky, sino de una nefasta gestión económica que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez al no haber saneado las cuentas, al no haber reducido, por tanto, el gasto público, al no haber hecho tantas y tantas cosas. Bueno, lo primero que hay que decir sobre la inflación, para que la gente sea realmente consciente de lo que esto significa y de cómo afecta a su día a día, que una inflación próxima al 10% significa ni más ni menos que los españoles son un 10% más pobres, porque su poder adquisitivo se ve reducido en ese porcentaje, lo cual es absolutamente dramático y muy grave. Y también hay que señalar al respecto que, a diferencia de lo que viene señalando el gobierno, la inflación, en primer lugar, no es consecuencia de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha intensificado, ha agravado una inflación que ya estaba siendo alta desde antes del estallido de la guerra. Hay que recordar que España cerró con una inflación próxima al 7% el pasado año. Por lo tanto, la inflación es un fenómeno que viene de varios meses atrás, de varios trimestres atrás. Y lo que ha hecho la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido agravar esa situación por el encarecimiento de los costes energéticos, especialmente del gas. Y otro punto a señalar es que la inflación, por desgracia, no se va a acabar mañana ni pasado mañana, sino que hay, digamos que un fundamento de carácter estructural. Es decir, la inflación en estos momentos es alta y todo apunta a que se va a mantener alta en los próximos meses. Entonces, esto ya para señalar cuál es el problema real de la cuestión. Y la segunda cuestión, que es, digamos, las medidas que ha aprobado el gobierno para combatir esta inflación. Y a este respecto me gustaría señalar que lo que ha aprobado el gobierno es un parche que no soluciona el problema de fondo. No lo soluciona en absoluto. Y de hecho se está viendo con, digamos que las quejas que ha levantado por parte de numerosos sectores, incluyendo las gasolineras. En lugar de apostar por una reducción drástica de los impuestos en materia de energía o en materia de combustibles, lo que hace el gobierno es distribuir una nueva línea de subvenciones que además van a tener que adelantar las propias gasolineras y las propias empresas, con todos los problemas que ello conlleva, y que en ningún caso va a suponer una reducción sustancial del precio de la energía ni del precio de los combustibles. Junto a otro tipo de medidas intervencionistas que, en lugar de solventar el problema, va a generar nuevos problemas. Así que, bueno, el gobierno no solo cuenta con un mal diagnóstico, sino que aplica una errónea solución. Vamos a profundizar a continuación en esas otras medidas, limitación del precio del alquiler, que está incluso conllevando también sus políticas, pues su racionamiento de productos en supermercados. Vamos a hablar de eso, pero me gustaría profundizar en el tema de la gasolina, del diésel, en la solución que ha dado el gobierno, y es esos 20 céntimos famosos que dice que está bajando el precio. Esto es lo de siempre, Manuel, es decir, las soluciones que no toma el gobierno, pues se la carga, se empaqueta, por así decirlo, a las empresas, a los usuarios y al final nosotros tenemos que pagar que el gobierno no baje impuestos, que el gobierno no ejecute, como tú estabas diciendo, Manuel, una correcta política económica. Y también te digo una cosa, esto yo creo, soy mal pensado, pero pues este gobierno hay que ser así. Es todo por tema propaganda. Es decir, es más fácil y más bonito vender, damos una ayuda, damos no sé cuántos millones de euros que decir bajo impuestos, ¿no? Sí, efectivamente, este gobierno, entre muchos otros problemas, peca de, digamos, de buscar el titular, buscar Sí, el marketing, pero no atajar los problemas de fondo, que realmente es lo que interesa a los ciudadanos y a las empresas, que son los que están claro. sufriendo las consecuencias de este tipo de errores y de políticas tremendamente perjudiciales. Para empezar, hay que señalar que el paquete de medidas que ha aprobado el gobierno, por importe de 16.000 millones de euros, Uh -huh. hay que señalar que se trata del paquete de medidas menos ambicioso de toda la Unión Europea. Es
el conjunto de medidas menos ambicioso de todos los países que están afrontando la misma situación. Además, Sí. el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, es el último en llegar. Es que hay otros muchos países de la Unión Europea que llevan adoptando este tipo de medidas contra la inflación, fundamentalmente rebajando impuestos desde hace meses, ya no de ahora, sino que desde hace meses. Bueno, el gobierno es el último en llegar a poner encima de la mesa medidas que además son perjudiciales y son erróneas. Y en cuanto al importe en sí de esos 16.000 millones de euros, señalar también lo siguiente, que esos 16.000 millones se componen de dos patas. Por un lado, 10.000 millones de euros que no son ayudas, sino que son créditos, créditos ICO y por lo tanto préstamos, por lo tanto deuda, que hay que devolver y que por lo tanto no va a solventar ni ataja ninguno de los problemas que se están planteando. Y de los otros 6.000 millones restantes, como estaba comentando antes, bueno, pues parte de esos 6.000 millones se reducen a una subvención de algo más de 1.000 millones de euros para tema de rebaja en el precio del combustible de 20 céntimos, que como digo, en ningún caso solventa el problema y que además está generando nuevos problemas añadidos, como cargar sobre la espalda de las gasolineras y de las petroleras, digamos que el coste de esta bonificación. Pero luego es que el gobierno ha aprovechado la coyuntura para poner en marcha o aplicar nuevas medidas intervencionistas que van a suponer graves problemas para la actividad económica. El tope, por ejemplo, al precio de los alquileres. Es decir, está penalizando, por lo tanto, a los propietarios de vivienda. El gobierno tiene una concepción absolutamente errónea y perjudicial sobre cómo funciona la economía. La única fórmula realmente eficaz y duradera para rebajar el precio de los alquileres consiste en justo lo contrario, en fomentar la oferta. Y para fomentar la oferta de vivienda, lo que hay que hacer en primer lugar es proteger y defender la propiedad privada y fomentar y facilitar la construcción de nueva vivienda para impulsar también la inversión. Con este tipo de medidas lo que hace es justo lo contrario, ataca al propietario, que lógicamente muchos de estos propietarios van a sacar sus viviendas del mercado o directamente acudirán al mercado negro, ahuyenta la inversión en el sector inmobiliario, por lo tanto habrá menos construcción de vivienda y al haber menos construcción de vivienda habrá precios más altos y más mercado negro en el mercado del alquiler. Justo lo contrario de lo que perseguía. Y lo mismo puede decirse con la prohibición de despidos objetivos por parte de las empresas en este ámbito de coyuntura. Lo que hace ese tipo de medidas no es limitar o impedir los despidos, que una empresa en dificultades ante el riesgo de quiebra, si no le queda más remedio que despedir, que a ningún empresario le interesa despedir, lo que quieren los empresarios es crecer, crear más puestos de trabajo, pues en última instancia, ante el riesgo de quiebra, no le va a quedar más remedio que despedir con costes adicionales. No, el efecto es otro, el efecto no es evitar los despidos, sino que lo que evita el gobierno con este tipo de medidas es evitar la contratación y, por lo tanto, se ralentiza la creación de empleo. Pero fíjate, en este sentido, Manuel, quienes tanto decían defender los del gobierno y es los más pobres, los que menos recursos económicos tienen, pues son los que se están viendo más perjudicados. Esto es como lo que comentamos en su momento del SMI. Cuando se sube el SMI, lo que se está, digamos, consiguiendo es que los que tienen un menor capital humano, una menor formación o que están de alguna forma bueno, pues con algún tipo de discapacidad o que no llegan a la productividad que marca el salario mínimo internacional, pues se quedan sin trabajo. O sea, es que esto es el resumen de las políticas que aplica el gobierno. Desfavorece a los que tratan de favorecer. O sea, y esto yo creo que es el resumen del socialismo. Sí, efectivamente, este gobierno está aplicando recetas absolutamente caducas, obsoletas, perjudiciales, que ya se han demostrado erróneas una y otra vez a lo largo de la historia, pero no cejan en su empeño de volver a cometer los mismos errores. Si aplicas la misma receta, obtendrás el mismo resultado. Y lo único que sabe generar este gobierno es miseria, empobrecimiento, gasto público desbocado, déficit absolutamente descontrolado, más deuda pública que se va a traducir, por lo tanto, en mayor volumen de impuestos futuros, además de los que nos está obligando a pagar en estos momentos tanto a las familias como a las empresas mediante nuevas subidas, porque este gobierno se ha dedicado en los últimos 3 años a subir todas y cada una de las figuras fiscales sobre las que ha tenido capacidad y competencia. Por lo tanto,
Estamos en un contexto de una muy difícil situación económica, con un gobierno al frente que está aplicando recetas que son totalmente contraproducentes y que, por lo tanto, no solo no van a solventar los problemas de los españoles, sino que los van a agravar de forma muy sustancial. Y te pongo 2 datos encima de la mesa. España fue el país que sufrió una mayor recesión económica, una mayor crisis económica durante la pandemia, pero no solo eso, está siendo el país que está registrando un menor crecimiento económico. Estamos a la cola de la recuperación y ahora se suma una recuperación prácticamente inexistente como consecuencia de la elevación de precios, del riesgo de esta inflación y de las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania. Por lo tanto, el crecimiento va a ser todavía menor, solo hay que revisar cuáles están siendo las nuevas previsiones por parte de todos los organismos nacionales e internacionales. España va a crecer este año todavía mucho menos de lo que se estimaba inicialmente, por lo tanto vamos a seguir a la cola de la recuperación económica en un contexto de inflación casi de 2 dígitos, con lo cual significa empobrecimiento y menor poder adquisitivo, y en un contexto de subidas fiscales que va a lastrar todavía más el bolsillo de los contribuyentes. Por lo tanto, menos creación de riqueza, más empobrecimiento y menos creación de empleo. Manuel Llamas, por desgracia, este es el presente y el futuro que tenemos en España. Menos mal que existen comunidades como la Comunidad de Madrid, en donde estos datos, bueno, pues se amainan con Isabel Díaz Ayuso al frente y con la aplicación de políticas liberales. Como decía, recuerdo siempre lo que decían en la calle. Esto no es un milagro lo de la Comunidad de Madrid, sino se llama liberalismo, se llama aplicar políticas pro libertad económica y política. Es lo que hay. Manuel, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Hugo. Gracias.